Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rodrigo Silva y el día de hoy le voy a hablar sobre las leyes de Fick, el transporte de masa y la difusión. Bueno, para empezar a hablar sobre las leyes de Fick, empezaremos hablando sobre el fenómeno de difusión. Bien, empezaremos hablando sobre el fenómeno de difusión, ¿no? Primero, imaginaremos que se ponen en contacto dos elementos, ¿no? A y B. ¿No? Estos son elementos puros, uno tipo A y otro tipo B. Y con el tiempo va a haber un movimiento difusivo. ¿Qué queremos decir con movimiento difusivo? Es un movimiento que pasa de una posición a otra, básicamente, ¿no? Por ejemplo, los átomos del tipo A pasan a los del tipo B o viceversa, ¿no? Los del tipo B a los del tipo A, ¿no? Siempre del de mayor a menor concentración. Si A tiene mayor concentración de A hacia B y si B tiene mayor concentración de A hacia B. Ahora, ¿de qué trata el fenómeno de difusión? ¿No? El fenómeno de difusión tiende a devolver a su estado de equilibrio a una concentración constante, ¿no? Hay que recordar que acá cada uno tiene su concentración. Lo que hace la difusión es colocar los átomos que se han combinado en equilibrio y a una concentración que le vamos a denotar como C constante, ¿no? Ahora, ¿cómo conocemos la velocidad con la que ocurre esta difusión? ¿No? Para conocer la velocidad debemos definir el flujo de difusión, el cual es la velocidad, claro, el cual es la velocidad por así decirlo, ¿no? Y está definida por el movimiento atómico claro, está definida como el movimiento atómico o masa por unidad de área por tiempo, ¿no? Por unidad de tiempo. Y esta sería la expresión matemática. Y esta de acá sería la expresión diferencial, la cual sus unidades son kilogramos por metro cuadrado segundos o átomos por metro cuadrado segundos, ¿no? Sin embargo, las leyes de Fick justamente analiza esto, ¿no? Analizaremos los dos casos, ¿no? Analizaremos los dos casos, ¿no? Bueno, el primer caso que se analizará será cuando la difusión esté en estado estacionario, ¿no? A ver, vamos a denotarlo así, estado estacionario, ¿no? ¿Qué quiere decir que está en estado estacionario? Pues que el flujo de difusión se mantiene constante. J, ay, perdone, J constante, ¿no? Entonces, ¿no? El J constante. Y esta vendría a ser la primera ley de Fick, ¿no? Primera ley. Y la segunda ley vendría a ser un estado transitorio o un estado no estacionario, ¿no? Un estado transitorio. Ajá. Y acá vendría a ser cuando el flujo de difusión no es constante, no varía con el tiempo, ¿no? A continuación hablaremos sobre estos casos. Muy bien. Ahora hablaremos sobre la primera ley de Fick, ¿no? Esta ley tiene dos condiciones. La primera, como ya hemos mencionado, la difusión está en estado estacionario. A ver.
Eh, la primera, que la difusión se encuentra en estado estacionario y la segunda, que el perfil lineal de el perfil de la concentración es lineal, ¿no? Perfil lineal de la concentración, ¿no? Esos serían los dos. Ya, muy bien. Ahora explicaremos este gráfico, ¿no? Se tiene acá un gas y está a presión A y acá una presión B, ¿no? Y lo que va a pasar es que este gas va a pasar al otro, ¿no? Acá cada uno viene su concentración, ¿no? Concentración A, concentración B, ¿no? Ahora, nos dice que la presión A es mayor, uy, a ver, nos dice que la presión A es mayor, sí, 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 a ver, es mayor que la de B. Entonces, la concentración irían desde A hacia B. Y es por eso que el flujo difusivo se va hacia la derecha, ¿no? Ahora, esto siempre en un diferencial de X, ¿no? Y acá en la posición A y acá en la posición B. Esto lo pasamos al gráfico, ¿no? En una posición A se tiene una concentración A, y en una posición B una concentración B. Ahora, ¿por qué sale una línea recta? Porque es estacionario, ¿no? Justamente porque es una línea recta es que es estacionario. Ahora, eh, esto de amarillo que ven acá vendría a ser el espesor de la lámina, ¿no? Y esto a su vez, su pendiente, ¿no? Su pendiente, o sea, la pendiente de esta recta, ojo, la recta solamente es cuando es estacionario, ya que cuando no lo es, varía con respecto al tiempo y obviamente ya no va a salir, ya no va a salir una recta, ¿no? Bueno, siguiendo, eh, la pendiente de esta recta, ¿no? Vendría a ser la gradiente, ¿no? La gradiente de las concentraciones, ¿no? Y sabemos que la gradiente es la derivada de la concentración con respecto a la posición. Eso vendría a ser la gradiente. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Fick? ¿No? La ley de Fick lo que nos dice es el flujo de difusión es directamente proporcional a la gradiente de concentración, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir, justamente como lo hemos hallado acá, ¿no? Las concentraciones, la gradiente, ¿no? Y el flujo. El flujo es directamente proporcional a la gradiente y quedaría de la siguiente manera, ¿no? El flujo de difusión es menos la constante de difusividad por la gradiente de C, ¿no? Que esto vendría a ser menos D por la gradiente de C. No, perdón. La gradiente es menos el coeficiente de difusividad por la derivada de las concentraciones con respecto a la posición. Ahora, este D, el coeficiente de difusividad, ¿cómo lo hallo? Bueno, el coeficiente de difusividad eh, se halla con la siguiente ecuación, con esto que es dato, por así decirlo. Esto es como el coeficiente de difusividad por el material. ¿Ya? Esto depende netamente del material y se saca por tablas o por algo, o por dato o por cualquier cosa, ningún problema. Más que todo por tablas porque depende del material esto.
por la función exponencial de, hay lápiz, de menos Q sobre RT, ¿no? Ahora, ¿en qué unidades va el calor? El calor va en calor por mol, el R, la constante ideal de los gases, y la T, que es temperatura absoluta, y se tiene que pasar a Kelvin, tiene que estar en Kelvin, ¿no? Y esta vendría a ser la primera ley de Fick, ¿no? A continuación hablaremos sobre la segunda ley de Fick. Bien, ahora pasaremos, para finalizar, a hablar sobre la segunda ley de Fick, ¿no? Bueno, acá, como sabemos, en la segunda ley de Fick, difusión se toma en caso transitorio, es decir, no estacionario, ¿no? Como podemos darnos cuenta acá en la gráfica, eh, ya no son directamente proporcional las constantes, ¿no? Sino la concentración varía según la posición, ¿no? Sí, por, por la posición, ¿no? Es por eso que ya no es transitor, ¿qué digo? Es por eso que ya no es estacionario, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué hizo Fick para hallar su segunda ley? ¿No? Bueno, lo que hizo Fick fue derivar por segunda vez, a ver, el lápiz, no es- ahí acá está. Lo que hizo Fick fue derivar la primera ley, ¿no? Porque ya era un caso transitorio. Entonces lo que hizo fue derivarlo, ¿no? Derivó la primera ley con respecto al tiempo. Claro, lo derivó parcialmente, ¿no? Con lo cual llegamos a la siguiente ecuación diferencial. A ver, ujú. La derivada de la concentración con respecto al tiempo es la derivada con respecto a la posición de la primera ley, ¿no? Llegamos a esto, claro, por la gradiente, ¿no? Llegamos a esta ecuación diferencial, ¿no? Muy bien. Como lo hemos derivado parcialmente, entonces la concentración, como vemos, depende de la posición y del tiempo. Ya no solamente de la posición, como cuando era estacionario. Disculpe. Muy bien. Ahora, em, ya. Ahora, ¿qué pasa si este D es independiente a la composición? ¿No? Tenemos que tomar los siguientes puntos, ¿no? O sea, claro, obviamente si este D es independiente, ¿qué es lo que pasa? Sale, ¿no? Entonces, esto vendría a ser menos, no, D, claro, D, la segunda derivada de la concentración con respecto a X, la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada de la, claro, de, la gradiente derivada, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando este D, que es el coeficiente de difusividad, es independiente, ¿no? Las soluciones de esta expresión se consigue especificando límites, ¿no? Límites físicamente significativas, ¿no? Como por ejemplo la concentración en una posición x1 o la concentración en un tiempo uno o tiempo 2 o tiempo n, ¿no? Un tiempo i, ¿no? En xi o un tiempo i, ¿no? Y mayormente es independiente cuando se da en un gas, ¿no? Y siempre a presión parcial constante. Bueno.
Ahora, para resolver esta ecuación diferencial a la que llegó Flick, se tienen que tomar los siguientes puntos. A ver, el primer punto que se tiene que tomar, el primer punto que se tiene que tomar es que todos los átomos deben estar uniformemente distribuidos en el sólido. Por ejemplo, este es el sólido, ¿no? Algo así sería el sólido, ¿no? Ya, todos deben estar uniformemente distribuidos, como lo vimos anteriormente en el ejemplo de acá. Bueno, un poquito más, sí, deben estar uniformemente distribuidos, ¿no? A ver, a una concentración, a ver si puedo ver, vale. A una concentración hay que ponerle C sub cero, ¿no? Ahora, el valor de la posición en la superficie es cero y aumenta con la distancia dentro del sólido. O sea, acá empieza, por así decirlo, en la posición cero y aumenta dentro de la distancia del sólido, ¿no? Según se vaya moviendo. Y el tiempo siempre se toma cero cuando va a comenzar la difusión, ¿no? Bueno, antes hablamos sobre los límites, ¿no? Bueno, acá pondremos los límites, ¿no? Límites. Los límites que, a ver, los límites que se toman acá, límites, ¿no? Los límites que se toman acá, bueno, uno es cuando el tiempo es cero y otro cuando el tiempo es mayor que cero. Cuando el tiempo es cero, la concentración es la concentración sub cero, como hemos puesto acá, ¿ya? Y esto es para todo, para cualquier posición, ¿no? De x hacia el infinito. Tomamos el infinito porque hay que darnos cuenta de que esto puede ser muy ancho, puede tener un espesor muy grande. Por eso sería hasta el infinito, ¿no? Ya. Por eso se toma desde cero, desde la posición cero, como es un poquito acá, hasta el infinito. Y ahora, cuando el tiempo es mayor que cero, ¿no? La concentración vendría a ser igual a la concentración de superficie, ¿no? Eso ya es de las superficies, pues, ¿no? Y es constante, ¿no? Para cuando se encuentra en la posición cero. Sin embargo, cuando se encuentre en el infinito, o sea, ya, o sea, muy lejos de su posición, por así decirlo, la concentración vuelve a ser es, C sub cero, así como en el inicio. ¿No? Se puede decir que ya está como alejado y se toma el límite, algo así, ¿no? Bajo estas condiciones, eh, Fick eh, resolvió la ecuación diferencial, ¿no? A ver, vamos a ver, la cual llegó, la cual llegó a la siguiente conclusión, ¿no? Mejor dicho, con su ecuación diferencial pudo hallar la concentración a una posición X respecto a un tiempo T, ¿no? Por ejemplo, como varía con el tiempo, entonces lo que él hizo fue hallar eso, ¿no? Una concentración a una posición X, X sub, sí, X sub I, si quiere hay que ponerle, a un tiempo T sub I, ¿no? Porque se puede decir, cada posición tiene su concentración a un determinado tiempo, por así decirlo. Y a lo que él llegó fue a lo siguiente. La concentración de la superficie, ¿no? Menos la concentración a una posición X sub I con respecto, no, en un tiempo T sub I, por así, o en un tiempo T, sobre la concentración de superficie menos la concentración sub cero, y esto es igual a la función error, ¿no?
de la posición sobre 2 raíz cuadrada del coeficiente de difusividad por el tiempo, ¿no? Ahora, esto es el error gaussiano, es la función de error gaussiano, más conocido como error. Y con esto, Fick llegó a esta conclusión. Bien, doy por terminada mi exposición y muchas gracias.